Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a su primera edición de Atmósfera Jurídica. Hablar de derecho también es platicar de jueces, juezas, profesoras, académicos, en fin, de un sinnúmero de personalidades. Por eso en JustLab hoy vamos a platicar contigo sobre una de las juristas y juezas más importantes sin duda en la historia de la humanidad. Ruth Bader Ginsburg, Kiki, cambió el derecho en los Estados Unidos de América, pero no solo eso. Para los constitucionalistas, incluso, fue más allá, pues en realidad transformó los roles sociales de mujeres y hombres, convirtiéndose en un ícono a nivel mundial de la protección del feminismo y de los derechos humanos. Kiki nació el 15 de marzo de 1933 en Brooklyn. Mujer de origen judío, desde su infancia mostró una inteligencia aguda, inquieta y reflexiva, siendo impulsada por su madre para adentrarse en el mundo de los libros, la música y las bellas artes. Kiki jamás dio la impresión de ser una persona que cambiaría el mundo. Su discreción, sencillez y franqueza la acompañaron toda su vida. RBG estuvo en el momento y lugar adecuado para entender que vivía en un mundo patriarcal que le hacía sentir profundamente incómoda. RBG, muy joven, recibió el llamado vocacional interno para estudiar y trabajar por las mejores causas, los derechos y la dignidad humana, especialmente por la visión incansable que tuvo para combatir las discriminaciones y las desigualdades entre géneros. Hacia la década de los 50, ingresó a estudiar el bachillerato en la Universidad de Cornell, en donde conoció a Marty Ginsburg, su amigo, cómplice, amor y compañero, de quien RBG diría en alguna ocasión: Marty fue el compañero de escuela más inusual que conocí. Tenía una autoestima muy alta y una gran confianza en sí mismo, y fue el único hombre al que no le importó que yo tuviera cabeza. Esta relación muy pronto llegó a un feliz y longevo matrimonio que concluyó con la muerte de Marty en el año 2010. En 1956, siguiendo a su marido, RBG se matriculó en la Universidad de Harvard, en cuya generación, fíjense ustedes, había solamente 9 mujeres y 500 alumnos. RBG fue interrogada por el decano de la Facultad de Derecho en la cena de recepción en una anécdota para nunca olvidar. Y el decano le preguntó: ¿por qué una mujer debe ocupar una plaza en el campus de Harvard que podría haber sido aprovechada por un hombre? Finalmente, se graduó por Columbia, siendo una de las 25 estudiantes más brillantes en la historia de la universidad. Los inicios de su carrera estuvieron marcados por el rechazo y por la discriminación por su sola condición de mujer, lo que sellaría definitivamente su carrera profesional. En una época en que aún era incipiente, RBG recaló fuerte en el litigio estratégico en los Estados Unidos, sabedora de que esa plataforma le permitiría cuestionar los grandes paradigmas sociales existentes en la época, que se mantenían por un status quo interpretativo de la Constitución y el ordenamiento norteamericano, especialmente en materia de discriminación hacia las mujeres. Desde ese punto, junto con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, RBG se convirtió en la abogada postulante del caso Fronteiro versus Richardson. Fronteiro era una ciudadana que solicitó a la milicia un subsidio para adquirir vivienda, prestación que le fue negada por su sola calidad de mujer. En las primeras instancias, esa negativa se confirmó, pero ante la Corte Suprema, RBG sostuvo una discriminación con base en el género, lo que alegó contrario al derecho de igualdad, equiparable a lo que sucedía con las discriminaciones raciales. La Corte determinó una vulneración al principio de protección igual ante la ley, por lo que falló a su favor. En otro caso relevante, Weinberg versus Wiesenfeld. Wiesenfeld era un hombre viudo que solicitó servicios de seguridad social para él y su hijo, que le fueron negados porque la ley establecía como beneficiarias a las mujeres viudas. El caso fue llevado
hasta la Suprema Corte, quien dio la razón a RBG al determinar que la discriminación basada en género era inconstitucional. Como ustedes verán, amigas, amigos, los logros de RBG en el litigio estratégico que modificaron por completo el entendimiento constitucional del principio de igualdad y dieron vigencia al principio de paridad de género, le proporcionaron una estatura jurídica inmensa, lo que le valió para que en 1993 el presidente Clinton la postulara para la Suprema Corte de Justicia en el cargo de ministra. Ya desde la Corte, en el emblemático caso de los Estados Unidos contra Virginia, en que se demandó al Instituto Militar de Virginia porque solamente aceptaba hombres, RBG señalaría con autoridad que las clasificaciones basadas en el sexo son inválidas, pues niegan a las mujeres las mismas oportunidades para aspirar y participar en actividades sociales que tienen los hombres. En fin, de RBG podríamos escribir y hablar ríos de tinta. Baste cerrar con dos de sus pensamientos que serán guía para todas las generaciones por venir. Primero, la sociedad, decía RBG, no nos está pidiendo permiso para cambiar sus relaciones sociales. Eso ya está pasando sin la autorización de tribunal alguno, por lo que las Cortes deben garantizar el derecho a ese cambio. Segundo, en alguna ocasión le preguntaron, ¿cuándo diremos que hay ministras suficientes en la Suprema Corte? A lo que RBG contestó, cuando haya 9, que es el número de asientos de la Corte. RBG descansará eternamente en el sobrio, portentoso y nostálgico Arlington, desde la colina de Virginia, en donde cada hora el cambio de guardia recordará su voz, la voz de la igualdad, vigilando por siempre desde ahí lo que sucede en Washington. Finalmente, amigas y amigos, como se los anuncié en una cápsula anterior, quiero recomendarles ampliamente un libro y una película en los que podrán explorar aún más sobre la personalidad, ideas y convicciones de RBG. En primer lugar, no se pueden perder la película La voz de la igualdad, que están viendo en pantalla, que cuenta la etapa inicial de RBG como estudiante, los inicios de su carrera como abogada en el litigio estratégico, el enfoque que dio a los problemas de discriminación y paridad de género que le otorgaron la notoriedad que finalmente la llevó a la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, también ahora en pantalla, encontrarán el libro En mis propias palabras, que recopila una serie de discursos y escritos de la ministra en lo que podrán encontrar fielmente las ideas y conceptos que Kiki tenía sobre temas como la humanidad, el derecho, la justicia, los Estados Unidos, entre muchos otros. Síguenos en nuestras redes sociales de JustLab 20, así como en nuestra plataforma de YouTube, donde encontrarás información útil y sencilla que transforma. Soy el Dr. Kasmad, esto fue Atmósfera Jurídica, hasta la próxima.